La temática de hoy es la continuación de Puertas Dimensionales, parte número 48, donde vamos a proseguir con lo que estábamos ya contando a través de todas estas últimas conferencias. Pero antes de entrar en la temática, vamos a hablar sobre una aplicación que Ángel precisamente nos ha hecho para móviles del Gran Engaño. Aquí tenéis lo que aparece en los móviles. Y ahora Ángel os va a pasar un vídeo de presentación de esta aplicación del Gran Engaño y él os irá comentando cosas. Bueno, pues os presentamos la aplicación del Gran Engaño. La aplicación que, como podéis ver y como iremos viendo, pues no es una aplicación de fabricación profesional, ha sido una aplicación puramente amateur, ha sido un intento de acercarnos un poco más a vosotros, a los que quieran seguir el día a día del Gran Engaño. Vamos a intentar pues tenerla al día en el tema del calendario, si hay eventos, si se cambian las conferencias de día, etcétera, dejarlo siempre en un calendario aquí interactivo que podamos ver todos. La idea es también acceder a lo último del Gran Engaño lo antes posible, a la radio, al blog, con las últimas noticias. Y bueno, y mucho más que vamos a ir viendo que podemos ir haciendo con vuestra ayuda, con vuestro feedback, con vuestra aportación a todos los cambios que creéis que se pueden hacer. Evidentemente puede mejorar muchísimo. Otra cosa es que tengamos pues los recursos y el tiempo quizás para mejorarla tanto como quizás se debería, ¿no? Bueno, pues sin más vamos a empezar. Empezaremos por la primera pestaña, la que vais a ver arriba de todo, el Gran Engaño. Aquí la idea ha sido hacer un listado de las 10 primeras conferencias del Gran Engaño, las básicas. También encontraréis las 5 conferencias de Ron Wyatt, con el tema de Sodoma y Gomorra, el Arca de Noé, el Arca de la Alianza, el Sinaí y el Mar Rojo. También encontraréis las 2 conferencias resumen, las que hicimos en las 2 ferias ECOSI, el poder detrás de los poderes y de Papa a Papa. La idea también es que las podáis compartir fácilmente apretando el botón Share, el botón verde, pues podéis enviarlas a cualquiera de vuestras amistades. Podéis enviar, pero no a través de WhatsApp, es una limitación de este tema que elegí, es lo que hay. Y también podéis ver cuáles son las que han, en esta versión así de presentación no funciona el Share, pero bueno. También podéis ver como algunos pues la cantidad de likes, la cantidad de gente que les ha gustado pues cada conferencia en el momento actual, ¿no? de tiempo que llevan colgadas en la red. Sin más, pues quizás ya pasaremos a la segunda pestaña, que es Nuevo Orden Mundial. Esta pestaña va directa al blog. En cada móvil el blog sale de una manera diferente, en cada sistema operativo. No sé exactamente cómo saldrá a vosotros. Es lo bueno que me podéis ir diciendo cuál es vuestra experiencia informando del tipo de móvil y el tipo de sistema operativo. En este concretamente veis cómo pues, se ve el blog entero, podéis entrar a las diferentes pestañas. Veis el último post que se ha colgado, que es el post de arqueología, donde podéis ver pues la demostración de que Ron Wyatt tenía razón. Y seguidamente podemos ir al de la radio. Al de la radio pues tiene su cosa, porque ahora por ejemplo veis cómo está funcionando, porque justamente pues desde el ordenador donde lo hago tenemos Adobe Flash Player, pero la mayoría muchos móviles el Adobe Flash Player no lo aceptan. No sé cómo lo tiene iPhone, pero Android solo pocas versiones lo aceptan. Por eso hemos puesto el icono de aquí abajo para que podáis, utilizando el Google Chrome, acceder a un sistema de escucha que, de momento a mí me funciona. Yo tengo Sony, otro compañero que conozco tiene Sony, pues le funciona directamente con Adobe Flash Player. La idea es recoger vuestras experiencias, ver si podéis escuchar la radio, a ver cómo lo podemos hacer. Y si no, siempre podéis ir, como siempre, pues a través de la web del Gran Engaño con i latina, donde allí tenemos un icono por cada sistema operativo para escucharla directamente.
Y luego tenemos la pestaña de lo último. En la pestaña de lo último, pues la idea es poner lo último, las últimas conferencias, que esté actualizado, que en tan buen punto esté colgada en YouTube y esté funcionando, vosotros la tengáis enganchada en vuestra aplicación, para que, eso sí, pues recomendamos hacerlo a través de Wi-Fi para no chupar mucho gasto de móvil. Podéis ver la última conferencia, la que está colgada, la más reciente, para que no haya que esperar en demasía, la podéis ver en cualquier sitio. También abajo podéis ver que hay una agenda. Esta agenda pues está conectada a un calendar, Google Calendar, que hemos señalado el día de hoy con la conferencia de hoy. Se irán actualizando los horarios conforme se va sabiendo. Siempre que haya buena comunicación entre Víctor y yo, así será. Si en algún momento pues no podemos vernos, pues quizá haya alguna demora de pocas horas o pocos minutos. Pide paciencia en todo esto, pero tendréis información pues de todos los eventos. Si hay alguna feria o esto en la que participemos, pues también lo tendréis aquí. Y también podéis anexar este calendario a vuestro calendar. Veis el gran engaño @gmail.com, ese es mi correo electrónico. Podéis enviarme vuestro feedback, vuestras opiniones sobre esta aplicación, pues problemas que podéis encontrar, a ver si los podemos solucionar. Y bueno, también más abajo vais a ver cómo tenemos la pestaña también de Twitter. Esta pestaña de Twitter la tenemos, pues bueno, la hemos dejado abierta porque la idea es potenciarlo de la mejor manera posible. Aunque bueno, de momento está pues un poco inactiva, porque estamos haciendo diferentes pruebas, a ver cómo lo podemos dirigir, cómo lo podemos gestionar, qué es lo que debemos subir, si debemos subir noticias sobre las diferentes cosas o simplemente informar del minuto a minuto de la conferencia. Eso no lo sabemos aún. Aquí tenéis un poco cómo está ahora, está pues anticuado. Pero bueno, poco a poco le iremos mejorando. Y bueno, aquí también más abajo podéis ver el email, porque tenéis poner acceso directo pues a Víctor o a Gran Engaño en general, si queréis hacer algún comentario, algún email para poder comunicarle alguna cosa, alguna cuestión. Y el apartado mucho más, que es un apartado abierto a recomendaciones. Son vídeos que creemos que son muy interesantes que se puedan ver, aparte de los que hacemos en el Gran Engaño. Vídeos que pueden llenar mucho, pueden complementar muy bien las conferencias. Vídeos que ya salen también en algunas de las conferencias. Y bueno, la verdad es que el Centro del Universo, Marcianos Espirituales, son vídeos que han causado mucha impresión. La gente que los ha visto pues les ha cambiado la vida en muchos casos. Y bueno, sin más, la verdad, pues agradeceros estos momentos, agradecer que podáis, agradeceros de antemano que nos vayáis informando de cómo está yendo. Si la podéis descargar bien, la podéis encontrar en Google Play, en lo que es Android, y en lo que serían iPhones, pues pronto pondremos un punto de descarga en el blog, con una pestaña especializada para esto. Y bueno, si buscáis en Google Play los de Android, allí lo podéis encontrar, poniendo simplemente el Gran Engaño, lo podéis descargar en cualquier momento. Pues nada, sin más, despedirme y esperar que sea de provecho para todos. Pues una vez Ángel nos ha presentado cómo funciona esta aplicación para móviles, ya veis, si tenéis alguna duda, escribid donde os ha dicho. Vamos ya a seguir con la temática, que también va a ser ahora Ángel quien nos presente una parte de esto que ya venimos exponiendo hace una conferencia o dos, pero que ahora vamos a ver alguna cuestión adicional muy interesante. Vamos a ver una vez más sobre Washington, en Estados Unidos, el tema del Capitolio. Bueno, pues tal como vimos con el Vaticano, con la cúpula del Vaticano, se nos ocurrió que, bueno, al investigar vimos que había tres cúpulas que se consideraban iguales y difíciles de distinguir entre ellas. Una era el Vaticano, la otra es Washington, bueno, con la asociación que ya tenemos puesta hace tiempo desde la primera conferencia, como ya conocéis.
Y otra es una que tenemos que ahora que investigar, que es la cúpula de Londres, de creo que es San Andrés o algo así. Lo tenemos, o San Pablo. Tenemos que confirmar porque parece ser que también podría cumplir estos requisitos. Resulta que hemos cogido de nuevo las proporciones que comentamos de la pirámide, la altura que sería aproximadamente 0,64 la anchura, y la hemos colocado en la cúpula de Washington. Ha sido difícil encontrar fotografías de la cúpula de perfil exacto, entonces tenemos que ver y asumir que muchas de las fotografías son hechas desde arriba o son hechas desde abajo, por lo tanto tenemos que la cúpula quede achatada en algunos casos, y que el vértice superior de la pirámide en algunos casos sale un poquito por encima de la cúpula. Pero bueno, como podéis ver en estas fotografías, la primera es una fotografía de Google, del mismo Google, pero no es una fotografía, es un levantamiento digital. Y ahí vemos que coincide perfectamente. En la foto inferior sería una fotografía aérea. En la siguiente fotografía también vemos arriba el triángulo, también en la parte de abajo. Cómo va coincidiendo con esas proporciones que encontramos en la parte superior. Y aquí vemos una cosa interesante, y es el primer proyecto de construcción del Capitolio. Antes el Capitolio no era como lo conocemos ahora. Fue construido en 1820 y algo, entre 1823 y 1906, creo que había diferentes modelos que eran de este tipo, y se construyó primero de esta manera. Como podéis ver, aquí no coinciden las proporciones con lo que hemos estado comentando hasta ahora. Este modelo o esta primera construcción fue destruida, tuvo que reconstruirse y luego se hizo lo que se hizo, ¿no? Pero fijaros como que aunque aún no en estos momentos no cumple lo que hemos comentado exactamente, sí que podemos empezar a observar cómo las pendientes si no pasa aquí, no pasa aquí. Las pendientes de los cantos, esperad que como ahora me estoy ocupando de pasar de un lado, os he dejado colgados en la proyección, un segundo. Aquí podéis ver el proyecto antiguo. Veis en el triángulo, en las inclinaciones del triángulo, como siguiendo las escalerillas, la parte... Las gradas. Como gradas, que sería como una pirámide escalonada, como las de Egipto. Veis como la inclinación es casi idéntica a la inclinación que cogería el canto de la pirámide. Y también podéis ver como el dibujo que se ha generado en la cúpula, la parte superior, también cuadra en algunos puntos con las proporciones en esta zona, que también es muy curioso. Estos dibujos circulares que hay en la cúpula, como si veis el triángulo amarillo, entraría dentro de este límite. Bueno, pues nada, sin más, aquí enseñaros también cuadriculado para que veis las líneas de puntos. Podéis ver cómo si en las líneas de puntos siguen exactamente los vértices, cómo coincidiría en esta zona del dibujo circular de la cúpula. Aquí también hemos puesto otra vez otro triángulo en este punto para mostraros que efectivamente el total no cumple, pero como la pendiente del lateral de la pirámide es casi idéntica a la pendiente que cogen las gradas. O sea y que hasta ahí. Luego, posteriormente, en la reconstrucción que hubo, finalmente fue como enseñamos la otra vez, que desde luego se mostraba que realmente sí cumplía con los requisitos. Bueno, todo tenía su proceso. Pero curiosamente, en el interior de esta cúpula aparece algo, y es esto que veis aquí. Claro, muchas personas al ver esto ahora, si no han visto conferencias anteriores, pueden decir, bueno, ¿y qué? Pues bien, mirad
el fresco que hay arriba de esta cúpula, justo en el centro, donde vemos gente, pero como si estuviesen mirando hacia arriba, como si ese fuese una parte del cielo, y algo en el centro, como si se abriera, como si hubiese una claridad especial allí. ¿Esto significa algo en concreto? Bueno, la verdad es que una vez hemos visto todo el tema de puertas dimensionales, da que pensar y mucho, que esto esté justo, precisamente, en este lugar. Por tanto, no creemos en tanta coincidencia. Danny Wilter dijo que este dibujo, lo marcó en uno de sus vídeos, que este dibujo también representaba a la nebulosa. Pues de Orión. Con más razón, ¿no? Sí. Pues una vez dicho todo esto, como ilustración a todo lo que hemos venido presentando hasta ahora, vamos a volver donde más o menos lo dejamos la anterior vez. Y veréis que vamos a tratar bastante tema, pero ahora nos vamos a centrar, porque luego ya tendremos otros momentos para tocar otras teclas del mismo instrumento. Ya veis que es un tema que tiene mucha variedad y que curiosamente todos son teclas distintas, pero que nos llevan a la misma melodía. Y puedes ir tocando teclas para ir viendo matices distintos de un mismo organismo. Hoy nos vamos a centrar, de hecho, en Betel, una vez más, pero mirad que hemos puesto Betel, luz, almendro. La palabra luz que veis aquí no es como la conocemos en castellano. Ya sabéis que para nosotros luz es el significado de algo que ilumina, ¿no? Supongo que viene de la palabra latina lux. Pues bien, ¿qué tiene que ver luz con Betel y qué tiene que ver almendro en todo esto? Pues una vez más, hoy vamos a tirar bastante del hilo. Y empezamos, como no, con esta imagen de satélite que ya hemos puesto más de una ocasión, donde una vez más vemos la referencia a luz igual a Betel. ¿Por qué? Pues ahora vamos a ver el porqué de todo esto. Recordemos que aparte, ya veis que justo debajo aparece Hashem y aparece Efraín, y arriba Ki. Pues vamos ahora a profundizar un poco en la relación de por qué luz es igual a Betel. ¿Es un invento nuestro? ¿Qué significa luz? Ya sabemos qué significa Betel, casa de Dios. Pues vamos a ver todo esto. Primero nos vamos a centrar en este diccionario geográfico de la Biblia. Y vais a ver una explicación que creo que vale la pena que leamos con todo detenimiento sobre la referencia a Betel. En el período preisraelita, Betel fue un santuario cananeo, Betel igual a casa de Dios, que tal vez incluso dio nombre a la divinidad allí venerada. En este último caso, la fórmula yo soy el Dios Betel de Génesis 31:13 sería preferible traducirla yo soy el Dios de Betel. Mirad ahora lo que vamos a destacar aquí. El lugar del asentamiento junto al recinto del santuario se llamaba Luz, sin duda por los almendros. Almendros es lo que significa luz en hebreo, que ponían su nota característica en la campiña de Betel. Por tanto, en Betel había almendros. En la Biblia se yuxtaponen Luz y Betel, como lo demuestra el trazado de la frontera tribal entre Efraín y Benjamín. Mirad que aparece Efraín. Si habéis visto, en la instantánea que os he mostrado anteriormente, del mapa vista aérea, también en las montañas aparecía el nombre de Efraín. Ya veis que está en esos términos. De hecho, aquí ya vemos algo que nos empieza a sorprender. Luz equivale a almendros en nuestro vocabulario. Y fue una palabra vinculada a Betel, que parece ser que son prácticamente, se utilizan cuando no una a la otra, pero ya veis que a veces se hace un poco de matiz respecto a si es el recinto del santuario, etcétera, etcétera. Mirad qué más extraemos de aquí. Tras la división de los reinos en el año 932 a.C., el primer rey del reino del norte, Israel, de nombre Jeroboam, o Jeroboam en otras versiones,
hizo de Betel el santuario nacional, erigiendo allí la imagen de un becerro. Esta última forma de culto no enlazaba con una tradición de Betel. Bueno, pues ya nos damos cuenta de que desde mucho tiempo atrás aparece también la vinculación a una imagen de un becerro en el santuario nacional erigido en Betel. Hoy no sé si nos va a dar tiempo a tratar sobre este becerro. Ya hemos hablado sobre el becerro en varias conferencias, pero aún hemos de ver algún detalle importante. Mientras, nos vamos a centrar en algo más, pero sigamos un poco más con esto aún. Los profetas Amós y Oseas, que actuaron bajo Jeroboam II, del año 782 al 747 a.C., en el Reino del Norte, alzaron sus voces contra las aberraciones de Betel, cuyo culto, al parecer, había adoptado unas formas marcadamente cananeas, además del escándalo que suponía la imagen del becerro. Por tanto, ya nos estamos dando cuenta de que en un lugar tan sagrado, tan puerta dimensional del cielo con la tierra y tierra con cielo, donde ya hemos sabido lo que allí sucedió, nos damos cuenta que un rey de Israel ya decidió volver a poner una imagen del becerro en ese lugar, justo como los cananeos también habían hecho previamente. ¿Por qué utilizaban ellos la imagen de adoración a un becerro? Bien, esto lo vamos a tratar o al final de esta conferencia o en la próxima. Mientras, quedaos solo con el concepto de becerro. Nosotros ahora vamos a ver una serie de simbologías bíblicas que deberemos ver con detenimiento para ir entresacando, creo que grandes conocimientos que vale la pena que verdaderamente mostremos a todos. Betel, luz, almendro, menorá. Conexión de palabras. Ya veis que antes hemos visto Betel, luz, almendro, ahora añadimos menorá. Ya sabéis que la menora o menorá era el candelabro de 7 brazos del pueblo judío. Veremos qué relación hay entre todo esto. Leamos el texto que aparece en Éxodo 25, del 31 al 40. Todo esto que vamos a leer, ya veis que hay un texto que destaca, que está en azul, nos va a llevar a tirar de este hilo que nos va a hacer descubrir cosas realmente interesantes, que veréis la conexión con todo lo que hemos venido presentando hasta ahora. En el texto dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Pero mirad ahora una diferencia. Ya habéis visto que nos habla aquí de 6 brazos, ¿eh? Y después, ¿qué nos dice? Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Ya os dais cuenta que antes nos hablaba de 3 copas en cada de los brazos, pero en este nos dice algo distinto. En la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. No hace referencia a 3, sino a 4. Ahora iremos viendo el porqué. Terminemos de leer el texto. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo, de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte.
Ya veis que aquí no se iba a inventar nada. Moisés debía hacer ejecutar esto por algún artífice, pero que lo hiciese tal como se le había mostrado en un modelo. El modelo que ya sabemos que es el que había en el cielo. Por tanto, a él se le muestra para que haga una copia de ese modelo, como arriba, abajo. Esta imagen que veis aquí es el candelabro de 7 brazos que han erigido la organización del Monte del Templo. Ya sabéis, esta gente que se ha empeñado tanto en querer construir el tercer templo de Jerusalén. Ya veis que nos lo representan con estas figuras, intentando copiar más o menos lo que decía el texto bíblico. Vamos a ver un detalle adicional al respecto, que creo que es interesante constatar. Aquí vemos, tal como ellos lo han ornamentado, pero mirad arriba, ¿qué aparece? Es como un pináculo. Han puesto como un pináculo sobre estas lamparitas. La parte de arriba son las lamparitas. No sé si lo podéis apreciar si volvemos atrás. Si os dais cuenta, las de la derecha tienen como si fuese un ansa para agarrarla por la parte derecha, tal como vemos la imagen. En cambio, las de la izquierda lo tienen al revés, como si lo agarrases por el otro lado. La del medio no se ve que tenga para agarrar, o parecen mirando hacia aquí, ¿no? Y yo creo que no es que miren hacia el centro, sino que miran todas como en semicírculo. Si te fijas en la parte izquierda, las nansas, en esta casi no se ve. Y en esta se ve un poco más y en esta se ve del todo. Es como si hubiera una inclinación no de todas hacia el mismo sitio, sino hacia un punto central de hacia un semicírculo. El punto central, como si nos miraran a nosotros, sí, por decir algo. Como si hiciera un triángulo cuando lo dibujaras todas las trayectorias. Podría ser. Pero bueno. Pues bien, mirad que todas prácticamente aquí aparecen igual. No vemos diferencia prácticamente entre una y otra parte de esto. En cambio, hemos visto que en el texto bíblico nos hablaba que la caña central era distinta. Luego, bueno, lo que os decía, es curioso que hayan hecho esta forma al final, donde debería salir la flama, la llama. A veces ya sabéis que el catalán se mezcla. Y curiosamente tiene esta forma pinacular, ¿no? Pero bien, nosotros vamos a seguir tirando del hilo, una vez vista la representación de lo que ellos han construido, y vamos a ver la palabra luz en la concordancia Strong, que ya tanto hemos usado aquí y que aún usaremos más, si Dios quiere. Ciudad cananea que después fue llamada Betel. Y en la referencia de los textos donde aparece, nos hace referencia precisamente al número 3870. Cuando vamos a buscar este número, nos sale luz, que probablemente viene de 3869, que es la palabra que veis arriba. Nos dice que, como crece allí, luz es nombre de 2 lugares en Palestina, pero mirad donde pone el 3869, hablando de luz también, algún tipo de árbol, en su origen esta palabra, de nueces, tal vez el almendro o avellano. Vais a ver cómo realmente todo nos va a decantar hacia el almendro. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a verlo. Si entramos en la palabra almendro, vemos que el texto que hemos leído antes, de Éxodo 25, aparece con la acepción del número referencia 8246. Aquí tenéis la palabra en cuestión. Mirad que además hemos puesto 3 numeritos, no solo el 46, sino la referencia 8245 y 8247. Vamos a empezar precisamente por la de arriba. Shakat es la raíz primigenia, que significa estar alerta. De aquí, o insomne, estar de vigilia, sea para bien o para mal. Cuidado, desvelar, velar, vigilar. Todo esto en relación
con la palabra almendro, que en la acepción 8246, shakat, nos dice ser de forma de almendra, en forma de flor, figura de almendro. Luego la acepción 8247, shaket, nos dice almendro, el árbol o la nuez, siendo la más temprana para florecer. Almendra, almendro. Y ser, entre paréntesis, intensamente hacer. Hacer. O sea, hacer de una manera intensa algo. O sea, que nos está diciendo que intensamente hemos de estar en vigilia, velando, desvelados, vigilando. ¿El qué? ¿Qué es lo que debemos vigilar? Y no estar ahí espachurrados esperando, despiertos, no. Si hay que hacer algo de manera intensa, tienes que vigilar haciendo algo. No estás espachurrado ahí esperando. Tienes que estar atento. Atento. Todo esto, mirad cómo ya automáticamente, mentalmente nos está llevando a señales, ¿verdad? O sea, estar atentos a algo que va a suceder. Mirad cómo esta acepción ya nos dice que es la más temprana para florecer. Ahora vamos a hablar sobre esto. ¿Por qué el almendro es lo que florece más temprano? ¿Y cuándo es que florece? Pues, dicho esto, mirad este texto de Jeremías capítulo 1, versículos 11 y 12. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Ahora entendemos en los dos versículos estos. Ahora, por fin. Después de tanto leerlos. Pues mirad cómo, si leéis este texto de Jeremías, luego continúa, hace también referencia a otras cosas, y cuando uno lo lee se queda un poco, ¿qué quiere decir con todo esto? Pues bien, aquí Jehová dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Cuando se apresura algo, hay que estar atento, ¿verdad? Porque si no, la cosa se retrasa. Y si se apresura algo, quiere decir que si no estás atento, te lo pierdes. Y quizás te quedas fuera. Para siempre te lo pierdes. Ese es el gran problema. Hay que verlo como un tren que pasa súper rápido y que si no lo ves ya ha pasado y ahí te quedas. Mirad que lo que está diciendo Ángel es sumamente importante, porque os vais a dar cuenta, precisamente, con todo lo que vamos a mostrar hoy, que lo que nos está peligrando es que se nos escape ese tren por no estar al tanto de las señales de la venida de Jesús. Y ese razonamiento de, bueno, lo que tiene que venir ya vendrá, yo no me preocupo, yo vivo el día a día como si Cristo viniese ya está, y esas frases tan bonitas. Ya parará en todas las paradas, no te preocupes, es un regional, vendrá a mi casa y me recogerá. Pues precisamente la Biblia nos dice todo lo contrario. Nosotros debemos estar atentos. Por eso cuando a veces se nos dice, ¿por qué habláis de política en estas conferencias? Bueno, hablamos de política porque muchas veces la política nos lleva a las señales, al cumplimiento de las señales del movimiento de las naciones, entre otras muchas cosas que pueden ser señales. Pero dicho esto, sigamos, porque en este blog que aparece Biblia y Oriente Antiguo hay algo muy interesante. El autor que veis aquí, que precisamente es un catalán, Francesc Ramis Darder, dice, hablando sobre Jeremías, Dios, el almendro que protege nuestra vida. Él hace aquí una comparación interesante, pero vamos a extraer algo de aquí que aún creo que es más interesante. Pero os lo voy a leer. Los almendros florecen en invierno. ¿Os dais cuenta? ¿Por qué decía la acepción de almendro qué es lo que antes florece? Las cosas, ¿cuándo suelen florecer? En primavera, ¿no? Pues el almendro no. El almendro suele florecer en invierno, antes que los demás. Luego sacaremos conclusiones de esto, que creo que ya empiezan a ser evidentes por sí mismas, ¿eh?
Y nos sigue diciendo, y con sus flores abiertas parece que guardan a los demás árboles hasta que despierten en primavera. ¿Veis un cierto paralelismo con una parábola que dio Jesús sobre unas vírgenes que estaban durmiendo, pero que se oía una voz mientras ellas estaban cabeceando, todas las 10, que esa voz no estaba durmiendo y no era el esposo que venía, sino que decía, he aquí el esposo, salid a recibirle. Mirad, esa voz sería el almendro, o el almendro sería esa voz, por simbologías. No todo el mundo está durmiendo, hay una voz que habla y advierte. Pero que guarda, además. Claro. Guarda a los demás hasta que despierten. Realmente, bueno, de esto es para... Hasta que despierten. O sea, que has de estar ahí, al lado de ellos, de quien todavía no ha visto, hasta que despierten. Ahí está la lección de Pablo también, cómo cuidaba a toda su congregación, escribía cartas desde la cárcel, desde donde fuera, hasta que despertaban. Y si había algún momento que se desviaban, les exhortaba. Y advirtiendo todo el rato con las señales, porque Pablo y Pedro hablaban de las señales del retorno de Cristo. No os engañen, porque antes debe de suceder tal y tal y tal. Mirad si es interesante, ¿eh? Pero sigamos. No en vano la lengua hebrea conoce el almendro como el árbol que vela, el árbol que sabe escuchar. Interesante, ¿eh? El árbol que vela, el que está despierto, el que está atento, pero el que sabe escuchar. Bueno, muchas conclusiones se podrían sacar de aquí, ¿eh? ¿Te has fijado que la almendra pelada tiene forma de piña? Es también como pináculo. Como un ciprés. Claro. Y mirad, aún habrá más de esto que luego nos va a sorprender. El Señor revela a Jeremías, yo soy un almendro, a ti te he correspondido ser mi profeta durante el invierno de la historia de mi pueblo. Yo te envío para que recuerdes a los israelitas que estoy siempre a su lado. Pocos te escucharán, pero en el desánimo recuerda que junto a ti está el Señor, que como un almendro vela por tu vida y la de su pueblo, hasta que llegue la primavera en la que Israel florezca de nuevo. Mirad cómo aquí él lo está aplicando directamente a Dios, ¿eh? Una vez más, vemos una correspondencia muy acertada, pero que también, lógicamente, esto es lo que al fin del tiempo puede ser lo que se conoce como el tercer Elías, quienes estén dando el último mensaje de amonestación al mundo, advirtiendo a la gente antes de que las cosas terminen de suceder. Pero sigamos. En este momento Israel levantó los ojos y contempló Palestina. Era invierno. Los árboles no tenían flores, e igual que Israel, parecía que también habían perdido el deseo de vivir. ¿No recuerda esto un poco lo de mi Señor se tarda en venir? Pero desplegando la vista hacia la magnitud del horizonte, Israel descubrió un árbol en flor, un árbol que en el frío del invierno era capaz de hacer germinar una flor blanca. Una flor blanca. Ya recordamos lo del blanco, ¿verdad? Sobre alba. Un árbol sitiado por la ausencia de vida que aún tenía fuerzas para alumbrar una flor. Un árbol sitiado por la ausencia de vida, como si todo el resto estuviese muerto. ¿Cómo estarán los 144.000 antes de la venida de Cristo? A su alrededor no habrá nada vivo, espiritualmente vivo, nada. Y allá floreciendo como una flor de almendro. Y esto es interesante porque también nos da la connotación de que habrá una luz del pueblo de Dios y el resto estará en tinieblas. Habrá mucha gente totalmente dormida. Con esta flor abierta escuchaba a los otros árboles, sus hermanos, y les anunciaba que aquel crudo invierno no duraría para siempre. Mirad qué referencia. Si hacemos una comparación, el crudo invierno no duraría para siempre, equivaldría en nuestra vida a que no vamos a estar siempre así. Esto se tiene que terminar, algo va a cambiar. Y cuando llega la primavera, ya sabéis qué sucede, ¿no? Entra la vida. Por tanto, nos está haciendo el paralelismo con un cambio que va a transcurrir en este mundo.
la flor blanca y abierta pregonaba la primavera por llegar y daba testimonio de que al final siempre triunfa la vida. Por tanto, el almendro en flor estaba anunciando en ese frío invierno que la primavera ya estaba a punto. En nada era la próxima estación. Israel, sumido en el invierno de su historia, quedó impresionado por árbol que velaba a los otros, y con su flor abierta los sabía escuchar. Y puso nombre a aquel árbol, le llamó almendro, que en lengua hebrea significa el árbol que vela o el árbol que sabe escuchar. Y aquí tenéis la flor de almendro, preciosa, ¿verdad? Preciosa. Y ya está, preciosa y ya está. Preciosa muchísimo. La verdad es que si tenéis la suerte o la fortuna de estar en algún lugar que hay almendros, cuando veis el invierno, que todo está tan peladito, y veis esos árboles florecer así, dices, qué maravilla, ¿eh? Es como una sensación de vida en medio de todo hostigado, ¿no? Flor de almendro, qué bonita. ¿Pero no veis nada especial en esta flor? Geometría divina, la estrella de 5 puntas. Curioso, ¿eh? Esta es la geometría de Dios. Incluso, como no, en su naturaleza. Tantas veces hemos hablado de esas formas, de cosas que Dios ha creado y que Satanás luego ha suplantado, se lo ha llevado a su terreno plagiándolo para desviar el mundo totalmente del camino de Dios. Pues mirad algo más. El almendro, recolección de almendras, floración, empieza a partir del mes de febrero, no florece por igual en todos los sitios, depende mucho del clima de cada región. La recolección es en verano, durante los meses de julio a septiembre. Por tanto, florece en invierno, pero hasta el verano, cuando ha llegado el verano, no se consigue recaptarlo, ¿no? El fruto. El almendro florece en invierno. Pero ahora haremos un pequeño paréntesis y vamos a tratar sobre el manzano. ¿Todo esto por qué? Porque hacemos referencia a cómo estaba hecho el candelabro de 7 brazos con estas figuras. Flor de manzano, también es preciosa, ¿verdad? ¿Os dais cuenta también de su forma? Geometría divina. No solo tiene 5 pétalos, sino que además, cuando va ya a prepararse para salir lo que terminará siendo la manzana, aparece la estrella de 5 puntas, lo que veis en verde. Dios hace sus cosas, Satanás siempre las plagia. Y hablemos ahora sobre la floración de la manzana. Tiene lugar en primavera. Ya veis, el almendro no, eran en el invierno. En cambio ahora esto ya es en primavera, generalmente por abril o mayo. Bueno, ¿qué connotación tendrá esto? Pues ya lo veréis. Las manzanas más precoces maduran en junio, aunque existen razas que mantienen el fruto durante la mayor parte del invierno e incluso se llegan a recoger en marzo o abril. Recolección. Las manzanas se recolectan entre septiembre y octubre, exceptuando las variedades más precoces que se recogen en julio y agosto. El manzano florece en primavera. Por tanto, tenemos que el almendro florece en invierno, el manzano florece en primavera. ¿Extraeremos conclusiones de esto? Sí, las vamos a extraer. Pero primero miremos todo esto. Palabra clave para entender lo que vamos a terminar de mostrar. La palabra clave es central. Esta palabra nos va a servir para precisamente enlazar con el resto de temáticas anteriores que hemos presentado, sobre todo esto referente a Orión. Orión, Oriente, etcétera, etcétera. Éxodo 25:34 es el texto, el versículo, donde nos dice, y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. La caña central del candelero tiene 4 copas,
En simbología sería Cristo en el centro de los 4 puntos cardinales. El centro de la cruz es nuestra orientación, Cristo, que es también nuestro origen. Y como es arriba, es abajo. Como fue en el Calvario, es en Orión. Por tanto, nos damos cuenta que el candelabro no era nada más ya que una antesala de lo que terminaría siendo la muerte de Cristo en la cruz. Por eso, ese brazo central de la menorá nos estaba simbolizando al mismo Jesús en la cruz. Y que Él está precisamente como nuestro origen, pero como verdaderamente nuestra orientación, desde donde se miran los puntos cardinales. Quizás cabe recordar eso, ¿no? Que la palabra orientación, la definición, viene explicada como la unión. Si tú coges los 4 puntos y generas una línea de unión entre norte, sur, este y oeste, las 2 líneas que se unen al cruzarse generan una cruz. Esa intersección. Y esa intersección es este punto. Exacto. Gracias. Volvemos a la concordancia Strong. Perdón. ¿Sí? Y recordemos que si miramos el Vaticano desde arriba, que tiene forma de cruz, la basílica, como todas las iglesias, católicas, en el medio del cruce es donde está la cúpula. En el punto de orientación está la cúpula. Justo, no está al final. Está en el cruce. Sí, sí. Evidentemente denotaba que en ese punto central era la clave de todo. Exacto. Precisamente nosotros vamos a ver qué significa esta palabra central. Y veis que aparece en 3 textos, y uno de ellos, evidentemente, es el que hemos tratado en Éxodo 25:34, la caña central del candelero. Vamos a ver la referencia 84:32, que es la misma que se utiliza para el texto de Segunda de Crónicas 7:7, que también veremos, y vais a ver por qué curiosamente utiliza la misma palabra para 2 textos que nos va a servir como nexo de unión de todo lo que hemos tratado. En este diccionario encontramos que esta palabra es toledá, en hebreo. Significa descendencia, familia, historia. Descendencia, descendiente, familia, generación, historia, linaje, nacimiento, orden y origen. Y origen. Por tanto, central, evidentemente, significa el lugar del centro, que es igual al origen. Origen de todo. Y a la línea de descendencia hasta Jesús. Porque generación, historia, linaje, nacimiento, tú pones todas estas palabras en una frase y te sale el origen en orden desde el nacimiento, por el linaje de Jesús, a través de la historia, por todas las generaciones. Son las genealogías que aparecen en la Biblia, que hacen referencia precisamente hasta el Mesías. Y a la familia de la familia que somos todos los hijos en Abraham, en la promesa de Abraham, la descendencia de ella. Pero además veremos una complementación a todo esto, hoy no, que nos va a llevar precisamente a los primeros capítulos de la Biblia, y que desde los primeros capítulos de la Biblia nos va a hacer referencia justo al final de los tiempos. Si Dios quiere, esto en la próxima conferencia. Pero mientras, vamos a seguir. Génesis 2, versículos 3 y 4 nos dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, en el origen. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Por tanto, todo nos devuelve a este origen. ¿Y el origen quién es? Jesús, que es el creador de todo. Pero mirad una vez más que
este texto sobre el origen está relacionado con el versículo anterior, donde nos dice séptimo día. ¿Por qué esto está detrás precisamente de séptimo día? Todo esto lo veremos también, si Dios quiere, en la próxima conferencia, pero ya debéis empezar a vislumbrar, y si no, ya os lo voy remarcando prácticamente en cada conferencia que ahora estamos tratando, que hay una referencia explícita, comparativa, entre los años de historia de la humanidad y el retorno de Cristo justo al final de esos años. Y muchas de las cosas que estamos presentando relacionadas con cuestiones numéricas, genealogías, etcétera, como ya iremos viendo, nos va a demostrar que sí hay una fecha para el retorno de Cristo. Por tanto, yo ahora os iré dando pinceladas de todo esto a medida que vayan pasando conferencias, hasta llegar el momento oportuno en el cual lo mostraremos todo abiertamente, si Dios quiere. Pero que me gustaría que vosotros mismos fueseis analizando lo que vamos presentando para daros cuenta de que realmente esto no son deducciones tontas porque sí, de ciencia ficción, sino que la Biblia nos lo estaba diciendo. Y de eso estábamos advertidos y también lo mostraremos. Mientras tanto, sigamos viendo más palabras. Tabek, de una raíz que no se usa normalmente, de cortar, bisección, pero que significa el centro. Allí, a través, central, entre, interior, medianoche, medio, mitad, comprender. Por tanto, central, que tiene que ver con centro, también nos dice que es equivalente a medianoche. Diréis, pero ¿qué es este pupurri de cosas que estás mostrando aquí? Pues vamos a ver cómo las palabras utilizadas son la clave para entender cosas sobre la misma segunda venida de Jesús. Y todo esto aparecía en la menorá, en el candelabro de 7 brazos. Si tú piensas en la venida de Cristo, cuando la explica y ves como dice que es como un pergamino que se abre, que se enrolla, el cielo, y en plena oscuridad viene la luz, partiendo la oscuridad. ¿Vale? Es el centro, porque si habla de cortar, biseccionar, está hablando de eso también. De cómo vendrá partiéndolo todo, vendrá decidiendo. Abriendo esa puerta dimensional. Por Orión. Por Orión. Y mirad que además nos dice comprender. Esto es muy interesante, porque si nosotros no comprendemos lo que nos están diciendo estas palabras, no nos vamos a enterar de lo que deberíamos enterarnos, porque estamos llegando a ser la generación final de la historia de la humanidad. De momento os traemos central, también equivale a medianoche. Centro central igual a medianoche, que es igual al momento de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Diréis, ¿cómo llegas a esta conclusión? Fijaos que la palabra central era medianoche. Y si el candelabro estaba haciendo referencia a ese brazo central a Cristo, en ese punto de orientación, también la palabra central nos habla de medianoche. ¿Qué relación tiene la medianoche con Cristo? Conflicto de los siglos, de Elena White. Mirad esta página, 694. Todo el capítulo es tremendo, pero nosotros vamos a extraer algo de aquí, para que veáis que Elena White no se estaba inventando nada, estaba explicando las visiones que Dios le mostraba. Y vais a ver cómo la Biblia nos decía esto y no nos enterábamos, y nosotros lo sabíamos, decíamos, por Elena White, pero este detalle en la Biblia, sí, hay textos que sí, que parece, ¿no?, que vendrá por medianoche, pero no estábamos tan seguros. Pues bien, nos lo estaba diciendo el candelabro de 7 brazos. Vamos a leer. Los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice: enderezaos
y al levantar la vista al cielo contemplan el arco de la promesa. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el firmamento se han desvanecido, y como Esteban clavan la mirada en el cielo y ven la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. En su divina forma distinguen los rastros de su humillación y oyen brotar de sus labios la oración dirigida a su Padre y a los santos ángeles. Yo quiero que aquellos también que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Se cita en Juan 17:24. Luego se oye una voz armoniosa y triunfante que dice: helos aquí, santos, inocentes e inmaculados. Guardaron la palabra de mi paciencia y andarán entre los ángeles. Y de los labios pálidos y trémulos de los que guardaron firmemente la fe, sube una aclamación de victoria. Ya os estáis dando cuenta que lo que aquí se nos está citando es el momento del retorno de Jesús, la segunda venida. Ya veis que Elena White da aquí unos detalles adicionales, clarificadores, sobre lo que va a acontecer oyéndose esta voz divina, que los que van a ser salvos entienden perfectamente. Pero ahora mirad qué dice, en qué momento sucede esto. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. ¿Y qué nos decía la palabra central? Medianoche. Jesús, medianoche. Por tanto, el candelabro de 7 brazos en su brazo central nos estaba haciendo referencia a la segunda venida de Jesús en el centro, en la medianoche. Sigue diciendo: sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas contra otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: hecho es. Apocalipsis 16:17. Antes Ángel nos ha remarcado esa disección, ¿no? En el cielo, esa abertura desde Orión. Pues una vez más lo tenemos aquí. En medio de los cielos. Aparece conmovidos ese claro de gloria indescriptible. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes, sí, cruzar la atmósfera, es que más claro no puede ser. No dice como el relámpago que se muestra de oriente hasta occidente. ¿Os dais cuenta cómo todo va enlazando? Corta. Por el centro. Total. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento, y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Luego va diciendo: se oye el silbido del huracán como voz, etcétera, etcétera. Por tanto, Jesús, ¿cuándo viene? En medianoche. Y el candelabro nos lo estaba advirtiendo. Hebreos 12:2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por tanto, Jesús en el centro de la cruz es su centro. Puestos los ojos en Jesús, nosotros debemos mirar a ese centro de la cruz, no la cruz en sí, sola, sino a quien estaba clavado en esa cruz para que nosotros pudiésemos obtener la vida. Él era el autor y consumador de nuestra fe. Y además, ya lo veis, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Recordemos que él se le muestra que gracias a lo que él iba a hacer, mucha humanidad sería salva, y dice:
¿qué dice a Jesús en el monte Getsemaní? Pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y decide beber esa copa, para que nosotros fuésemos salvos. Por tanto, Jesús en el centro de esa cruz lo sufrió todo, y además nos daba unas simbologías realmente tremendas. Jesús es ese centro, es nuestra orientación, es nuestro origen, y por tanto va a ser también nuestro destino, volver a Él. Mirad una pequeña diferencia entre el texto que veis aquí, de Hebreos 12:2, donde nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, a una cita de Elena White, de un manuscrito liberado, el 9, en su apartado 302, que nos dice, Él es el originador, el autor, así como el consumador de nuestra fe. Mirad cómo Elena White a veces escribía cosas que yo no sé si realmente ella sabía lo que estaba escribiendo en esos momentos, cuando decía todo esto. Es el originador, el origen, Orión, Cristo, todo. Para mí estos detalles, en serio, que quizás para muchos serán una tontería, para mí es impresionante, porque a veces los profetas escribían cosas y no eran suficientemente conscientes de lo que llegaban a escribir. Y eso pasó con los profetas en la Biblia. Quizás con Elena White también sucedió, no lo sé, pero desde luego los detalles que nos da, nos damos cuenta cómo coinciden con lo que los textos nos están diciendo, y las simbologías bíblicas también, bíblicas y del cielo y de la tierra. Ahora vamos a ver el plagio satánico sobre el centro de la cruz. Si Jesús es ese centro de la cruz, Satanás, ¿qué iba a hacer? ¿Iba a cambiar algo o lo iba a aplicar de un modo distinto o no iba a hacer nada? Ya hemos visto que continuamente está plagiando. Y hemos visto que no plagia solo al final de los tiempos, sino que lo ha hecho desde la antigüedad. Con todo esto he de matizaros que no estamos diciendo de que hemos de tener cruces con Cristos clavados o sin Cristos clavados para adorar. Recordemos que nuestra adoración es espiritual. El Padre tales adoradores busca, los que le adoren de espíritu y con verdad. Y esto también lo trataremos en un próximo tema. Pero mientras, evidentemente, ¿el qué hizo Satanás? Pues haceros cruces, haceros crucifijos, con imágenes si puede ser también, y adorad imágenes. Ese fue un gran plagio satánico, distorsionando lo que debería ser. Pero esto no es todo, porque ahora vais a ver algo también muy interesante. La cruz celta. Mirad la representación de la derecha. ¿Cómo son las cruces celtas que hay en los cementerios? Es una cruz, pero curiosamente hay un círculo justo en el centro de la cruz. ¿Os dais cuenta, no? Ese circulito que abraza los 4 puntos cardinales en el centro de esa cruz. Mirad qué nos dice aquí. La cruz celta es un icono religioso que combina una cruz cristiana con un círculo rodeando su intersección. O sea, el centro. Se remonta a los primeros tiempos del cristianismo en Irlanda, donde constituyó el diseño básico de las famosas High Cross, altas cruces monumentales hechas de piedra y ricamente ornamentadas con motivos de arte céltico insular. Esto es una explicación, luego vamos a ver otra. Simbolismo. Esencialmente no es sino una cruz cristiana con el significado que le es propio. La finalidad del anillo, sin embargo, continúa siendo un misterio en torno al cual se ha especulado mucho. Las primeras cruces datan del siglo VII y no son high cross, sino grabados en grandes piedras planas extendidas en el suelo. Esto es interesante, porque antes de estas cruces levantadas así, estaban ya plasmadas en el suelo. Luego se especula, será por una cosa, será por otra, algo de historias, etcétera, etcétera. La cruz celta es también el símbolo de la banda de hard rock y heavy metal Black Sabbath. También el ex vocalista de dicha banda, Ronnie James Dio, utilizó dicho símbolo desde su salida de Sabbath hasta sus últimos años en Dio y Heaven and Hell. Mirad
mirad, porque esto no son bromas. Ya sabéis que estos, o ciertos grupos de esto, que se dedican a este tipo de música, en concreto Black Sabbath, Sábado Negro, ya desde luego era un nombre bastante impactante en sí, ¿no? Y más sabiendo lo que sabemos sobre el sábado. Pero curiosamente, ya sabéis que ellos utilizan muchas simbologías para decir cosas, para transmitir mensajes que a veces ni los suyos que van a los conciertos se enteran. Pero, ¿por qué utilizan ellos todo esto? ¿Significando que alaban a Jesús? Bien, mirad ahora qué aparece aquí en Leyendas Celtas. Es bastante interesante, vamos a leerlo entero. Nos habla de la cruz celta. El origen de la cruz no es, como mucha gente piensa, cristiano. Casi todas las culturas antiguas y modernas la han utilizado para identificar el simbolismo del número 4 o la materia. Esto es cierto. Ya vimos que Jesús muere en la cruz, pero antes de los romanos la cruz ya era usada, y esas eran sus simbologías. El número 4 o la materia. Se ha usado para representar las 4 direcciones, los 4 elementos, la tierra, los 4 vientos, etc. Expresa también la interpretación de dos ámbitos contrapuestos, interpenetración de dos ámbitos contrapuestos, como los cielos y la tierra. Es también el lugar donde se cruzan los caminos de los vivos y los muertos, por ejemplo. Se la utiliza también como representación del número 5, tomando en cuenta el punto medio. Representa también las dos fuerzas activa, vertical y pasiva, horizontal. Inclusive en la cultura romana era utilizada para colgar a los ladrones y provocarles de esta forma la muerte. De hecho, el cristianismo tomó la imagen de la cruz como símbolo de la pasión y muerte de Cristo y de la redención de sus fieles, a partir de entonces, no antes. Anterior al uso de la cruz como un instrumento de tortura y castigo, la cruz se dibujaba por lo general de forma simétrica, con sus 4 extremos de igual tamaño. Sin embargo, el uso por parte de los romanos de esta llevó a que se deformara con uno de sus ejes más arriba para tomar la forma del cuerpo humano. Es desde entonces que la forma más común y conocida es esta. En todo el mundo la cruz fue reproducida en dibujos y grabados en roca desde hace miles de años, y en particular las culturas céltica y nórdica la adoptaron como uno de sus símbolos elementales. Pasado el tiempo, cuando el cristianismo llegó inevitablemente a las costas de Irlanda, Escocia, los países nórdicos y en general aquellos lugares donde se extendió la cultura celta, trajo consigo sus símbolos, como la cruz, a la que los clanes celtas y vikingos agregaron un círculo rodeando la intersección de los ejes. Sin embargo, esta no fue la única adición. También grabaron y tallaron las cruces con ramas entrelazadas y animales alrededor en la típica forma celta, haciendo que superficialmente siguieran siendo cruces cristianas, pero semejándolas mucho más con un árbol de la vida. Cruz, árbol de la vida. Esto no choca totalmente con la idea sustancial del catolicismo. Si bien la cruz es símbolo de muerte, también lo es de renacimiento. Jesús muere para darle una nueva oportunidad de vida al mundo. El árbol, por su parte, es sin duda el símbolo más antiguo de vida que existe. Amamanta Horus en Egipto, es eje planetario en las culturas nórdicas, se le considera antepasado mítico del hombre, es símbolo femenino y materno, pero a su vez fálico y generador por su tronco. Bien, pues cabe recordar algo, y es que árbol, en verdad, su origen ¿dónde es? En el jardín del Edén. El árbol de la vida procede de allí. Por tanto, después todo lo que de allí se extraiga en esas culturas paganas, evidentemente era la simbología que Satanás iba a torcer para llevarla a su terreno. Y en esta otra página, que es curiosa, muy curiosa, es del grupo Scout Perendur, que arriba veis precisamente su logo. Evidentemente la flor de lis, que ya sabéis que es el símbolo de los Scouts, y utilizada por la masonería, al igual que ellos, porque el fundador de los Scouts era masón. Y además mirad cómo detrás de esta flor de lis que hay también un árbol, y el número 4. Curioso. Pues después de ver todo esto, ellos aquí nos empiezan a mostrar símbolos celtas
Y realmente hay mucho en simbología que mostrar aquí. Ya veis que a la derecha aparece un triskel, del cual ya hablamos en su momento. Fueron muchos los símbolos creados por los celtas, los cuales en su mayoría se basaban en líneas entrelazadas. Sus símbolos eran creados con formas supremamente sencillas o muy elaboradas, lo cual dependía del artesano que las creara, del lugar en el que fueron fabricadas o del destino que se les había asignado. Aquí se nos habla del círculo. Los primeros símbolos celtas estaban rodeados en su mayoría por un círculo. Esta forma representaba para este pueblo el cobijo y la protección, así como el mundo completo, unido y en comunión. El círculo representa la trayectoria del sol en el cielo y simboliza la eternidad. La perfección no tiene recovecos ni fisuras, por lo que no oculta nada, y dentro de su forma son posibles todas las demás formas. Debido a esto, el círculo está directamente relacionado con la naturaleza, la cual por demás mantiene un ritmo que es a su vez cíclico. Yo no sé si os estáis dando cuenta de lo que nos está diciendo sobre el círculo, lo que hemos visto del círculo aplicado en una cruz, y la simbología que esto entraña sobre el sol. La cruz, si es el centro de todo, y en el centro está Cristo, nos está haciendo una referencia también a Orión. Porque, ¿dónde está Cristo ahora sino allí? Pero que a su vez, como arriba era abajo, pues ya podemos imaginarnos que él iba a ser el centro de esa cruz en la tierra. Pero Satanás, lógicamente, algo debía de hacer para empezar a desvirtuar las cosas. ¿Y qué hizo? Pues aplicar estas simbologías, no solo del sol, sino de que esto mismo podía llegar a ser Orión, por todo lo que hemos visto, aplicado a una cruz. Porque el trono de Satanás, ¿dónde quiere ser? En Orión. ¿Y qué quiere hacer él? Suplantar el papel de Jesús. Pues bien, aquí luego nos va explicando aún más cosas, la espiral de la cual hemos hablado, la doble espiral o sístrel, el triskel, que también hemos hablado. Mirad qué cosas aparecen en esa página, y son los Boy Scouts. Espiral de la vida, símbolo de la caldera, la triqueta, tetraskel, que ya veis con qué formas. Todo esto que hemos ido viendo que era mucho más que sencillamente el sol y sus rayos, sino que eran esas puertas dimensionales que se abrían, como Orión. Rueda del ser, el pentagrama o pentáculo, el árbol de la vida. Para los celtas los árboles eran un símbolo de ciencia, misterio y vida, eran los protectores del espíritu y de la materia, abastecedores de alimento, abrigo y combustible. El árbol establece la comunicación entre los niveles del cosmos, el subterráneo por sus raíces, la superficie de la tierra por el tronco y el cielo por la copa y sus ramas. Esto es clavado en un árbol sefirótico. Ahí está. Por eso os lo muestro. Porque esta es la conexión de los scouts con la masonería y el árbol sefirótico, para variar. Pero mirad lo interesante que está diciendo sobre el árbol. Evidentemente la madera de una cruz no estaba hecha de otra cosa que de un árbol. Estaba, ¿dónde? Clavado en la tierra. ¿Y qué había en medio? Pues lo que estaba en la superficie de la tierra. Y evidentemente en esos momentos era Cristo. ¿Y con qué enlazaba? Con la parte divina del cielo de Orión. Eso es el árbol de la vida. Los romanos se explica que colgaban en árboles y cuando se acababan los árboles utilizaban cruces. Es lo que explican los historiadores. O sea que también el árbol como cruz a nivel de uso también se utilizaba. Cuando os digo el árbol de la vida, semejanza con la cruz también, una vez más tengamos claro que además existía el árbol de la vida tal cual, que tiene su origen en el jardín del Edén y que volverá a estar al final de los tiempos, cuando todo se haya rehecho. Como era de esperar, Satanás coge las cosas por en medio y la lía.
Pero el origen es divino. Nos está diciendo que el árbol de la vida es un tipo de árbol como los tipos sicomoro o algo así, que suben y se van entrelazando entre sí los troncos y... ¿Nos está diciendo algo así? Quizás. Podría ser. Porque no imita. Si imita, podría que estemos ante un árbol espectacular. Pero espectacular. De hecho, mirad si es algo así, cuando en el libro de Apocalipsis se nos dice que el árbol tendrá tronco en las dos riberas del río y se entrelazará arriba y de sus frutos comeremos. Y Elena White se sorprende porque dice, he visto 2 troncos en vez de 1. Claro. Y se entrelazan en medio. Claro, termina unido en medio. Tiene que ser tipo... Claro. Sí, hiedra o algo así. Como duro. siempre, además nos describe el tipo de fruto y como siempre las formas en que hemos visto el árbol sefirótico, en definitiva es la correlación con todo esto, ¿no? Satanás no inventa nunca nada, es plagiador absoluto. Luego aquí nos sigue diciendo, es por tanto el eje del mundo que establece la relación entre la tierra y el cielo, y así fue con Cristo, ¿no? Gracias a su muerte, relación entre la tierra y el cielo queda subsanada. El árbol de la vida surge de un recipiente, una vasija que simboliza a la madre tierra de la que nace toda la vida. Una vez más, ya vemos la desvirtuación, ¿no?, del terreno satánico. Que si la giras la vasija es una cerradura. Sí, en esta vasija que aquí aparece, al menos sí. Luego nos habla de la cruz solar y de la cruz celta. Y mirad qué nos dice de la cruz celta. Se considera que se creó a partir del siglo V después de Cristo. Según la leyenda, San Patricio descubrió un círculo trazado en una piedra sagrada. La circunferencia representaba la deidad de la luna. Bueno, cuando San Patricio la encontró, marcó entonces el círculo con una cruz latina y a continuación bendijo la piedra. Así fue como el poder de la luna, perteneciente a la vieja religión celta, se fusionó con el cristianismo solar, y ya la tenemos liada. La cruz celta simboliza la armonía y el dinamismo que supone la unión de los opuestos. Además representa los caminos que conducen a los 4 extremos del mundo y su reunión en un punto central que es el centro del mundo. La unión de los opuestos. Eso es yin-yang. Eso es ecumenismo. Total. Ecumenismo total. Pues bien, aquí luego nos habla de más cosas. Me lo voy a saltar. La imagen creo que esta es muy gráfica, ¿no? El centro es eso. Y mirad ahora unos textos bíblicos, para que veáis una vez más las suplantaciones de Satanás. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto es el que es conocido como la Biblia concentrada. Toda la Biblia se resume en este texto. Es el plan de salvación para el hombre, para el ser humano. ¿Y dónde está ese centro? En dar Jesús su vida por nosotros. ¿Y dónde la dio? En la cruz. La cruz era el centro de todo, pero Cristo era el centro del centro. Por tanto, era de esperar que Satanás hiciese todas esas cosas para desviar totalmente de donde debía ir el auténtico centro. Y suplantarlo, ¿cómo no? Y las hizo en previsión, además. Sí, sí. Y ya veremos precisamente cómo Satanás sabía que Jesús moriría en la cruz. ¿Cómo podía saberlo Satanás si la Biblia aún no estaba escrita? Y ya las culturas paganas ya tenían cruces antes de que hubiese Biblia. ¿De dónde lo sacó Satanás? ¿Tiene la capacidad de conocer el futuro? Si fuera así, sería Dios. Los cielos nos contaban ya en las constelaciones que Jesús moriría en una cruz. Y la orografía de Israel también. Por tanto, Satanás no es Dios. Satanás no puede conocer el futuro, pero sí hay cosas que puede conocer porque Dios ya las había revelado antes de hacer la Biblia y lo había hecho en los cielos. O deducir con una inteligencia... Otras cosas.
y que Dios luego le permita también ciertas cosas que él puede pronosticar y puede dejar que se cumplan. Pero bien, analicemos este texto, Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto eran palabras de Jesús. ¿Cómo fue levantado de la tierra? En la cruz. La cruz se puso en ese agujero que vimos en los reportajes de Ron Wyatt. Se ponía allí, se levantaba, quedaba anclada, y Jesús estaba colgando de ese madero. ¿Y por qué en la cruz puede atraer a todos? Porque allí da la vida por todos. Y porque allí cualquier persona que razone un poco se da cuenta de que lo único que puede sentir por Dios es amor. Porque hacer eso por nosotros, siendo nuestro creador, morir por nosotros, siendo tan miserables como somos pecadores, no hay palabras. Y lo único que puede hacernos es atraernos hacia Él, su amor. Por eso es el centro de todo. Y mirad que aparece en este escrito de Crest Collection, una recopilación de escritos de Elena White que normalmente no están en las iglesias adventistas. Esto os buscáis la vida para encontrarlo o no lo podéis encontrar en una iglesia adventista. Os he puesto aquí precisamente tal como lo tengo yo. La persona que me lo envió fue precisamente totalmente automáticamente traducido del inglés, tal como aparece. Entonces ya veréis que hay alguna cosa que no termina de encajar en la estructura, ¿no?, de la frase. Pero bien, dicho esto, vamos a leerlo porque veréis cómo Elena White porque son escritos de Elena White, nos hacen referencia precisamente a lo que ahora hemos venido diciendo. Dios ha dado a su pueblo en la capacidad de la Iglesia con el fin de que puedan revelar al mundo la sabiduría de aquel que formó esta organización. Dios sabía lo que planea exponer para la eficacia y el éxito de su pueblo. La adhesión a estos planes permitirá declarar la autoría divina del gran plan de Dios para la restauración del mundo. Los que toman parte en la obra de Dios han de ser conducidos y guiados por Dios. Cada ambición humana ha de ser sumergida en Jesucristo, que es la cabeza sobre todas las instituciones que Dios ha establecido. Ya os digo que en la próxima conferencia, si Dios quiere, trataremos sobre la cabeza y el cuerpo. Él sabe cómo establecer en funcionamiento sus propias agencias. Él sabe que la cruz debe ocupar el lugar central, ya que es el medio de expiación del hombre y por la influencia que ejerce sobre todas las partes del gobierno divino. El Señor Jesús, que ha sido a través de toda la historia de nuestro mundo, comprende los métodos que deben ser invertidos con el poder sobre las mentes humanas. Él sabe la importancia de cada agencia y entiende cómo las diversas agencias deben estar relacionadas entre sí. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, según el texto de Romanos 14:7. Esta es una ley de Dios en el cielo y en la tierra. Arriba, abajo. Dios es el gran centro. De Él todo lo recaudado vida. Bueno, a entenderlo más o menos. Para Él todos los servicios... Todo lo recaudado vive. Sí. Para Él todos los servicios, homenaje y lealtad le pertenecen. Para todos los seres creados no es el mismo gran principio de la vida, la dependencia y la cooperación con Dios. La relación que existe en la familia pura de Dios en el cielo era de existir en la familia de Dios en la tierra. Bajo Dios, Adán tenía que estar a la cabeza de la familia terrenal, para mantener los principios de la familia celestial. Esto habría traído la paz y la felicidad. Pero la ley que no vive para sí, Satanás estaba decidido a oponerse, deseaba vivir para uno mismo. O sea, Satanás interviene y dice, pues, ¿cómo que tienes que vivir así para los demás? No, tú tienes que vivir para ti mismo. Y vivir para mí mismo también, porque él quería ser Dios. Ninguno de nosotros vive para sí mismo. Los que no viven para Dios, para alguien están viviendo. Por supuesto. Es una ley, por lo tanto, ya está. Sí. O con Dios o con Satanás. No hay vuelta de hoja. Trató de hacerse un centro de influencia.
Más claro, Elena White no nos lo puede decir, ¿eh? Satanás trató de hacerse un centro de influencia. Esto fue lo que trajo la rebelión en el cielo. Y fue la aceptación del hombre de este principio que introdujo el pecado en la tierra. Cuando Adán pecó, el hombre se separó del centro del cielo ordenado. Más claro, imposible. ¿Dónde estaba el centro del cielo? Que se lo digan a Orión. Del universo. Que es más grave. Ya ves. Un demonio se convirtió en el poder central del mundo. Si os fijáis, por definición, solo hay un centro. El centro es la definición porque de cualquier cosa solo hay un punto que está en el centro de todo. No puede haber más centros. No. Es como, es la verdad. Lo demás ya no es lo mismo. No, claro. Por eso el universo se expande desde un centro, como vimos en aquel vídeo. Y como el cielo así en la tierra, yo qué sé, El reflejo. un árbol crece desde el centro, bueno, crece, se va acumulando anillos desde el centro, sí. Cuando tiras una piedra en el agua se expande desde el centro, siempre hay un centro, y el centro es la verdad. Y si el centro es Cristo y Él dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, solo hay un centro, una verdad, un camino, una vida. Y no hay otra. Luego hay las suplantaciones de ese centro y los desvíos. Donde está el trono de Dios debería haber sido. Satanás había puesto su trono. O sea, nos está diciendo que donde está el trono de Dios es donde Satanás hubiese querido poner su trono. El mundo puso su homenaje como ofrenda voluntaria a los pies del enemigo. Nosotros le dimos el mundo. ¿Quién podría traer a los principios ordenados por Dios en su gobierno y el gobierno para contraatacar los planes de Satanás, para que el mundo vuelva a su lealtad? Dios dijo, voy a enviar a mi Hijo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el remedio para el pecado. Cristo dice, cuando Satanás ha puesto su multitud, no será firme mi cruz. Satanás será echado fuera y se levantó a todos, atraeré a mí. Voy a ser el centro del mundo redimido, el Señor será exaltado. Los que ahora son controlados por la ambición humana, pasiones humanas, pasan a ser trabajadores por mí. Las influencias del mal han conspirado para contraatacar todo bien. ¿Ya veis? Dios lo preparó todo para solucionar ese grave error. Ellos se han confederado para que los hombres piensen que es justo para oponerse a la ley de Jehová, pero mi ejército se unirá en conflicto con la fuerza satánica. Mi espíritu se combinan con todas las agencias celestiales para oponerse a ellos. Está hablando a los demonios y a Satanás. Voy a participar cada acción humana santificada en el universo. Ninguno de mis agencias ha de estar ausente. Yo trabajo para todos los que me aman. Tengo trabajo para cada alma que trabajará bajo mi dirección. La actividad del ejército de Satanás, el peligro que rodea al alma humana, llame a las energías de todos los trabajadores. Pero se ejercerá ninguna obligación, o sea, no va a haber una obligación para que la gente haga esto. La depravación del hombre va a ser cumplido por el amor, la paciencia, la longanimidad de Dios. Mi labor será la de salvar a los que están bajo el dominio de Satanás. Por medio de Cristo, ya veis, medio, una vez más, Dios obra para devolver al hombre su primera relación con su Creador y para corregir las influencias desorganizadoras traídas por Satanás. Pues esta es la clave de todo. Jesús en el centro para luchar contra todo lo que Satanás ha intentado derribar del gobierno de Dios y que nos afecta directamente a nosotros y al cielo, cómo no. Pero tú fíjate que incluso tú, si estás en el centro, lo ves todo a tu alrededor, lo ves más o menos equilibrado, en una cierta distancia todo, mismas medidas, mismo todo, y es como que lo controlas todo. Si tú te pones en un extremo, lo ves, ves distorsión a tu alrededor. Una cosa la ves demasiado grande, otra la ves demasiado lejos, y estás como desorientado. ¿Por qué estás desorientado? Porque no estás en el centro. Y entonces, ¿qué intentamos? Que nuestro alrededor cambie a nuestro gusto. ¿Lo veo grande? Pues lo voy a maquillar para verlo pequeño.
Lo veo pequeño, muy lejos, lo voy a maquillar para verlo más cerca. Y me hago un mundo a mi alrededor. Y eso es lo que Satanás quiere, que vivamos en esa nube de mentira. En la periferia. Sí, y te pierdes. Y que si buscamos un centro sea el equivocado. Exacto, te dice ven para acá y tú tienes que ir hacia el otro lado y al final te estás yendo cada vez más afuera del centro. Y al final no vuelves, porque si es una expansión, solo puedes irte fuera si no miras al centro. Por eso hemos de vigilar las avenidas del alma, porque un pecado lleva a otro y cada vez nos va alejando más de Dios. Más difícil es volver al centro y nuestra mente queda afectada así. Y solo la solución es Cristo. Es el que nos puede volver a centrar en Él. Miremos la palabra clave, central, otra vez, que aparece en 2 de Crónicas 7. El versículo 7 nos dice: también Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Mirad qué consagró Salomón del atrio: la parte central. ¿Y por qué era consagrada la parte central? Porque allí se hacían esos sacrificios, esos holocaustos, pero ¿qué sucedía? Y la grosura de las ofrendas de paz eran ofrecidas allí. Por tanto, el centro, ¿qué era? También era esas grosuras. ¿Y qué eran las grosuras? ¿Qué era la gordura? ¿Qué era la grasa? Orión. Por tanto, una vez más nos damos cuenta que como es arriba es abajo. El centro, esa parte central del atrio que él consagró, estaba haciendo la simbología del centro con Orión, donde está el trono de Dios. Mirad cómo textos que los leíamos no nos dábamos cuenta de qué importancia llegaba a tener todo puesto cuando empezamos a desgranar cosas claves. En el atrio central se hicieron sacrificios de grosura, por tanto, era igual a Cristo, era igual a Orión. La floración del almendro en invierno anuncia que después llega la primavera, esperanza en el momento del retorno de Cristo, que será en primavera. ¿Sí? ¿Será en primavera el retorno de Cristo? ¿Esto nos estaba anunciando el candelabro? ¿Esto nos están anunciando los textos bíblicos como el de Oseas? Capítulo 6, versículos del 1 al 3. La floración del manzano en primavera, cuando será el retorno de Cristo. El almendro, ¿qué hacía? Presagiaba que el invierno ya se terminaba, el invierno no iba a durar siempre, después venía la primavera, y la primavera era cuando ya todo florecía. ¿Y el qué? El manzano. Pues bien, si no creéis que Cristo va a volver en primavera, esperad cuando presentemos el tema de la fecha del retorno de Cristo. Que casi no hará falta, porque estás diciéndolo todo ya. Esta es la ventaja. Que la gente se dé cuenta por sí misma de que buscando, indagando, las cosas salen con la ayuda de Dios. El Espíritu Santo tiene que guiarnos a toda la verdad. Por eso no podemos rechazarlo, porque entonces podemos caer en cosas que no tocan, que no son. Esto lo dejo aquí, pero sigamos viendo algo más. El candelabro sería igual al árbol de la vida. ¿Os habéis dado cuenta, no? Hay las manzanas, hay el almendro, son los frutos que dan vida. Pero además, ¿por qué el candelabro es igual al árbol de la vida? Porque en el centro, en el central, el caño central, es la simbología de Cristo en la cruz.
la que nos unía entre la muerte que nosotros hemos tenido como humanos por haber entrado en pecado y la salvación que nos da Dios a través de Jesús en su muerte en la cruz. El candelabro y sobre todo el brazo central nos hacía referencia a ese árbol de la vida, que a pesar de ser una cosa en concreto, que va a ser ese árbol que ya hemos comentado, que existió y que seguirá existiendo para que seamos eternos, también era la simbología del mismo Jesús. Porque no dice Jesús que Él es el qué. Yo soy la verdad, el camino y qué más, la vida. Pero el brazo central es un brazo central. El candelabro tenía 7 brazos. Correspondería a los 7000 años para la restauración de todas las cosas, para volver al origen. ¿No decimos que son 6000 años cuando Cristo regresa? ¿Que van a acontecer 6000 años cuando Jesús regrese de historia de la humanidad? ¿No sería ese el momento de volver al origen? No. Pues, ¿por qué no? Porque nuestro origen no es en el cielo. Nosotros no fuimos creados en el cielo, fuimos creados en la tierra, y donde nosotros deberíamos vivir, ¿dónde iba a ser? En la tierra. Por tanto, cuando todo vuelva al origen, será después de ese milenio, después del año 6000, cuando estaremos 1000 años en el cielo, cuando aún pasaremos, revisión a por qué ha habido personas que no han sido salvas, viendo cómo los juicios de Dios son justos en el cielo. Y luego, ¿qué hacemos? Volvemos a la tierra. Y van a acontecer 1000 años en el cielo. Cuando volvamos a la tierra, veremos, una vez destruido Satanás, el mal y todo lo que eso representa, la recreación de la tierra, y nosotros habitaremos otra vez la tierra, volveremos a ese origen. Por tanto, el candelabro de 7 brazos nos hacía esa simbología. Pasarían 7000 años de historia hasta que, desde el principio del Adán, hasta que nosotros volvamos aquí y volvamos a estar en el paraíso, 7000 años de historia. Cada brazo nos equivaldría a 1000 años. Luego todo será luz, Dios, santidad. Ya no habrá tinieblas. Satanás, pecado, dejará de existir. ¿Por qué era el candelabro? Porque iluminaba. Dios es la luz. Donde hay luz, ¿no dice el texto de que no pueden haber tinieblas? Donde hay luz, no hay tinieblas. El candelabro era la referencia a la segunda venida de Jesús también. Podemos decir que es el Espíritu Santo, podemos decir que es Jesús también, pero podemos decir que es el árbol de la vida, pero podemos decir que nos estaba anunciando cuándo volvería Jesús, en qué estación del año volvería Jesús, pero además nos estaba diciendo que pasarían 7000 años de historia en nosotros, en este mundo, volveríamos a estar como al principio. Pues bien, nosotros vamos a terminar aquí la conferencia. La próxima temática, vais a ver cosas también que creo que vale la pena que analicemos, que mostremos, más las cosas que pueden ir surgiendo, si Dios quiere, en 3 semanas. Realmente mirad cómo cosas que parecen tan distintas y que una cosa no encaja con otra, la propia Biblia nos da las claves para entenderlo todo. Y además tenemos el privilegio de tener los escritos de Elena White, que eran esa forma de dar a conocer cosas que se nos escapaban, y que ahora volvemos al texto bíblico y nos damos cuenta de que realmente todo era así. Por tanto, ya sabemos, Cristo volverá a la medianoche. Primavera. En primavera. ¿Pero de qué año? ¿Qué semana? Mirad que no estamos diciendo día y hora. No. No estamos diciendo día y hora. Déu me'n guard. Ni locos vamos a decir eso.
Y diremos también en su momento el por qué no podemos decir día y hora, porque hay una explicación para que no podamos decir día y hora. Porque Dios nos dirá día y hora cuando toque. Y porque para saber día y hora deberíamos saber algo astronómico que no podremos conocer, porque va a suceder algo que va a hacer que el asunto astronómico no pueda ser fiable para nosotros, porque va a desaparecer. Por tanto, todo eso lo vamos a tratar en su momento, si Dios quiere, en esa larga conferencia que va a ser de varios temas, porque, sabéis, estas cosas hay que presentarlas poco a poco. Si directamente os hubiese dicho, mira, esto es pim pam y ya está, o me saltáis a la yugular, cosa fácil, o diríais, sí, pues bueno, ¿y qué pruebas hay? Un loco más. Sí, tanta gente, ¿no?, ha dicho estas cosas. Pues bien, deberemos investigar por nosotros mismos. Por eso os estoy mostrando poco a poco lo que hay en la Biblia, lo que hay en los escritos de Elena White que hacen referencia a eso. Y os vais a sorprender con las de cosas que hay. Y lo tontos que hemos sido, que no nos hemos dado cuenta. Pero, bueno, yo sé que Dios tiene pueblo en todas partes, y Él ha ido dando luz a diversas personas y en distintos tiempos. Pero veremos que también Satanás, que sabe muy bien las cosas de Dios, hizo sus plagios, hizo sus suplantaciones, y también iba a decir algo sobre todo esto. Y eso lo mostraremos, si Dios quiere, en su momento, para darnos cuenta que Satanás mismo, con su arrogancia, no está haciendo otra cosa que darle el crédito a las cosas que Dios ha hecho y dicho que verdaderamente se van a cumplir. Ya sabéis que luego él se lo desvía a su lado, pero eso también nos va a servir, como os habéis dado cuenta a través de todas estas conferencias de los plagios satánicos también. Sencillamente lo que hacen es denotar que él no inventa nada, no puede inventar, solo tergiversar. Pues bien, yo no sé si esto os ha sorprendido. A mí me gustaría que realmente os quedaseis con todo lo que estamos presentando. Ya veis que hay teclas muy distintas, pero todo está sonando en la misma melodía. Y aún vamos a ver algunas teclas que no hemos tocado. En la misma dirección. Que por mucho que quieres hacer algo, todo te lleva a la misma dirección. Todo. Y no eres consciente tampoco. Vas haciendo, encuentras cosas de mira esto, lo otro, lo demás allá. Ah, mira, va para allá. Tampoco quieres tú y que vaya para allá, no, pero no, va para allá. No, hay conclusiones a las que estamos llegando porque hay cosas que se nos van mostrando. Y sabéis, también he de deciros que doy las gracias a algunas personas que nos han enviado algún material que realmente me han ido muy bien para poder confeccionar todo esto, porque te das cuenta cómo encajan las cosas y cuándo te llegan las cosas cuando te deben llegar, gracias a Dios. Y utiliza a otras personas. Nosotros no somos los inspirados por Dios, que mira, somos profetas y ya está. No. Dios nos puede mostrar cosas, pero también muestra cosas a otras personas. Desde luego. Y esa es la gran particularidad que nos tiene que hacer sentir unidos entre todos, porque la verdad Dios la muestra en el momento que toca. Luego quizás nuestra faena es recomponer estas piezas, encajarlas, para ver cómo realmente Dios tiene un mensaje final para este tiempo, como muchos no nos hubiésemos imaginado jamás. Pero esa pieza recibida 3 meses antes no hubiera servido de nada. No. O sea, lo que tenemos que entender es que lo que está viniendo viene cuando tiene que venir, porque si no, no lo hubieras entendido. Sí. No se hubiera interpretado bien. Se hubiera dejado en un cajón y hubiera no servido para nada. Y Dios sabe cuándo necesita y cuándo activa a ciertas personas que están dispuestas para sacar un dato en el momento que toca. Y sabéis, ahora decías esto de cosas que están en un cajón. Bien, pues eso me ha pasado muchas veces, cosas en un cajón que ya tienes y que algo te dice que eso es importante, pero no terminas de... y allí se queda. Y luego cuando no lo buscas, te aparece y dices, ahora entiendo más claramente esto porque me encaja a la perfección con lo otro, pero si yo no hubiese conocido lo otro, con esto me quedaba a medias. Y esto solo puede llevar a agradecerte a Dios cómo está actuando para mostrarnos las cosas que debemos conocer. Cuando Dios dice que tiene una misión especial para cada uno de nosotros, yo creo que debemos entenderlo también así. Literal. Literalmente. Tiene un punto que si tú no encuentras eso, lo hará otro, porque Dios tiene que cumplir igual, ¿no? Pero si tú te dejas, Él te hace colaborador del todo.
te hace colaborador del grupo, del remanente. Entonces Él te va mostrando cosas que ayudan al grupo, a la línea general del remanente. Y para terminar, haceros una referencia. Hemos dicho que Jesús vendrá en primavera. ¿Hay algún lugar que pueda acreditarnos en la Biblia y en escritos de Elena White que vendrá en primavera también? Aparte de lo que ya hemos mostrado, que es muy contundente, pues a verlo, haylo. Y también lo vamos a mostrar. En fin, todo a su momento, cuando Dios lo disponga. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Que Dios os bendiga. Hasta pronto.